Y creo que con el Turco puedes tener algunas situaciones que no te gusten, Rafa, pero sabes que te va a tener muy cerca de llevarte a ser campeón, porque es un tipo que trabaja bien, porque es un tipo que conoce la liga, porque te maneja muy bien el grupo y porque te lleva a la mejor versión de posibilidades que tienes con el plantel que conformaste. Ya después, bueno, habrá otros que compitan, pero el Turco Mohamed es un técnico de garantías. Yo no sé tanto si en ese momento Peláez tendría que ofrecerle una disculpa, ¿no? Digo, al calor del momento, sabemos que el Turco también tiene antecedentes, que de pronto se aburra y se va, que el trabajo físico no le encanta, que no es un tipo que trabaje tantas horas al día, o sea, tenía ciertas cosas que a lo mejor Peláez Pero lo hizo sí campeón te al hace campeón, América. pero hay cosas con las que no puedes estar compatible y al final, bueno, se termina la relación laboral, no para ofrecerle una disculpa, pero el Turco habitualmente a donde llega hace las cosas bien y lo hizo con Toluca. Lo primerito que me sorprendió fue, no estaba Hugo González en la portería, estaba Luis García. O sea, ya desde ahí ya tenía un ingrediente especial para ver el partido de la final. Son cosas que de pronto algunos decían que por cábala en la transmisión. No sé qué tan cabalero, sí sé que es caballero el Turco Mohamed, pero si es por cábala, Sí. pues le funcionó, ¿no? A ver, no hay un jugador ni un técnico argentino que no tenga cábalas. O sea, todos, hasta donde yo recuerdo, hasta donde yo los he conocido, todos tienen una cábala muy marcada. Y se vale, y digo, a final de cuentas, te ataja penales y te resuelve el partido en los momentos importantes. O sea, no te equivocaste utilizando a García Palomera. Hugo González se puede sentir campeón, se puede sentir ofendido, lastimado, pero seguramente el Turco lo que va a hacer, ¿sabes qué? Lo tengo condicionado. Vamos comprándolo, lo quiero de portero. Espero que no haga, porque también lo hemos criticado al Turco. ¿Te acuerdas que llevó aquel portero, aquel bulto argentino Sí. Carrizo, que lo llevó a Monterrey nomás para que jugara los partidos de Copa y que le costó un dineral a Rayados y que a final de cuentas terminó totalmente repudiado? Sí, o sea, no vamos a elogiar al Turco o a reconocer lo que hace el Turco sin olvidarnos de sus antecedentes, ¿no? La forma en la que el segundo torneo, después de haber hecho campeón a Monterrey ante el América, pierde totalmente los papeles, la forma en la que abandona a los Pumas, cómo miente para irse con show. Eso no lo vamos a olvidar, pues, lo vamos a tener que tener presente. Su liga con Bragarni, con Merino, con Uriel Pérez, con todos esos, no lo vamos a dejar de lado. Pero lo que pasa es que está entregando resultados. A ver, yo criticaba a Simón, un tipo que fue desechado así, apestado en River, que ayer volvió a demostrarlo. Es un muy buen defensa, pero cuando quiere utilizar la pelota bien, la entrega al contrario y en condiciones de riesgo para su equipo. Pero lo ves en el penalti y dice, ¿dónde te la voy a poner? Ahí, abajo a la izquierda del portero. Y ahí agarró y la puso y dice, yo estaba seguro que lo fallaba. Dije, este tronco que le va a pegar bien al balón, tómala, la puso ahí. Entonces, algo tiene Mohamed para identificar al jugador y algo tiene Mohamed para identificar las eventuales falencias del futbolista y fortalece al jugador. Digo, lo hemos visto con la resurrección de Alexis, con la resurrección de Marcel, etcétera, etcétera, etcétera. Es que Rafa, cuando veías, bueno, entraba Bruno Méndez, que sí lo ha utilizado, pero entraba Domínguez y entraba Virgen y entraba Arce y decías, ¿cómo carajo le va a hacer Toluca para no llevarlo a unos penales? Que yo sé que Tigres se frotaba las manos para llegar hasta esa instancia. Se veía muy difícil porque realmente Tigres a quién perdió, pues solamente sacó a Guiñac porque ya te lo exigía así el partido, pero tenías a tu equipo completo, sin olvidar que Angulo, bueno, no pudo estar en este partido de la final por lesión, pero Tigres era un equipo completo y Toluca era un equipo que decías, bueno, pues a ver cómo se rehace Turco Mohamed para que este equipo funcione y te lleve a tal vez hasta una instancia de penales. E inclusive en ese tiempo extra es Simón, ¿no? El que falla una clara, Sí, bastante sí, sí, clara, sí. que tiene la No, posibilidad. es Yo un también cuando tronco. cobré el penal dije, ay, no, si lo va a cobrar el penal como acaba de fallar esa, pues obviamente sentías como poca tranquilidad de que pudiera pasar. Y pasa, el mismo Arce, ¿no? Entra muy mal, entra desastroso por su culpa, se generan dos contragolpes y el penal lo cobra muy bien. O sea,
es de pronto el estado emocional, ¿no? Sabemos que es por eso, pero tener a Nahuel, no sé, Rafa, si a ti te da la misma como perspectiva, seguramente lo conoces en persona, pero sientes como que abarca mucha parte de la portería, ¿no? No debe ser fácil cobrarle un penal a Nahuel Guzmán. No, es que de hecho algunos de los disparos que adivinó prácticamente llegó a rozarlos, algunos de ellos. O sea, es un buen portero al que seguramente el estado atlético, pues ya por la edad obviamente no está en sus mejores condiciones, pero ahorita que mencionabas a Virgen, yo dije, este chamaco, pues, si lo acaban de desempacar de la Sí, y sub además su veinte carita se y veía lo como un pone poco asustado, ¿no? Pero y agarra y lo pone donde, no, no, es decir, vamos, voy a repetir lo de Bielsa, ¿no? En los entrenamientos es un gesto técnico el tiro desde el manchón, pero en los partidos es un gesto emocional y ahí la dimensión te la marca muy claro un hecho. ¿Quién falla de manera definitiva por el equipo de Tigres? ¿verdad? Angelito Ujú. Correa. Bueno, y O Joaquín, sea, ¿no? ahí, no, bueno, pero Correa era cuando estaban ya en el mano a mano, en el tete a tete. Entonces ahí era donde se estuvo, pues es Ángel Correa, o sea, el tipo con campeón del mundo, personalidad argentina, no la puede fallar y tómala. O sea, son esos escenarios. El partido en general, más allá de lo que podamos ir desglosando de manera individual, fue un buen partido de fútbol, fue agradable, complicadito a ratitos porque así tenía que ser tácticamente, pero fue una muy buena final. En la transmisión que yo tenía, que por cierto, detestable, porque en la pantalla te ponían prácticamente unas tres cuartas partes de anuncio que duraba, qué sé yo, 15 20 segundos, pero bueno. Entiendo que es publicidad, pero decían que era la mejor final. No, para mí la mejor final en la historia del fútbol mexicano, tal vez porque yo la viví ahí y además me tocó en la tribuna porque me vetó el pase de prensa a la Federación Mexicana de Fútbol, saludos Decio de María, es la de América Ahora Cruz sí. Azul, aquella de la lluvia, del cabezazo de Moisés ¿Sí? Muñoz, de la histeria del Piojo, o sea, para mí esa No, es la también mejor final del la fútbol reciente, la mexicano. de Anselmi con Cruz Azul, Rafa, fue una muy buena final. Sí. Sí, yo me quedo con aquella, te digo, a lo mejor porque emocionalmente estaba Ujú. inmerso en Sí, ella, puede ¿no? ser. Creo que esta de América Cruz Azul fue muy buena, fue muy emocionante por cómo se dio el partido, pero la de ayer no se quedó atrás, ¿eh? O sea, esta final fue mejor, creo, futbolísticamente, de emociones y todo, que la que vimos el torneo pasado contra el América, ¿no? La América como que Sí, no, manejó más el partido América y nunca, América ya sí, no dio la batalla que sí dio Tigres, aunque muy cuestionado. Escuchaba ayer por la noche al Tuca Ferretti, y yo sé que el Tuca Ferretti tal vez no le sacan un 2-0 si ya lo tienes a favor, ¿no? Lo sé por la experiencia, pero él decía, bueno, quieres o tendrías que manejar un partido o un resultado con mataron a Bruneta, que tuvo, la verdad, pues no tuvo una brillante final, ni el partido de ida ni el partido de vuelta, pero con Bruneta dice, pues difícilmente te va a ayudar a presionar, con Correa lo mismo, es un gran jugador, pero no te ayuda tanto a ir a presionar, a asfixiar, a recuperar, y Guiñac lo mismo, ¿no? Más o menos por la misma línea. A mí me parece que fue un partido, a mí me sorprendió primero cuando vi que Tigres comenzó a presionar alto, pero sí físicamente no los vi con la intensidad que se necesitó y Toluca hizo lo que quiso en el primer tiempo. Toluca y, pudo haber hecho más de ese golazo del niño, que parecía que no encontraba, pero estaba jugando muy bien. y a ver, este es el mejor Turco Mohamed como técnico de toda su historia, ¿eh? Y te voy a explicar Por, desde mi punto de uh-huh. vista por qué. Más allá de cómo resuelve los partidos, de cómo motiva a los jugadores, hubo un detalle. ¿Cuántos acalambrados hubo en el Toluca? Y mira que tuvo cargadita la chamba. O sea, quiere decir que el trabajo físico que antes, y de eso lo acusaba Mohamed, perdón, Peláez, que Mohamed se iba y dejaba la chamba del preparador físico, bueno, quiere decir que está tan metido en ello, tan inmerso en ello, que no hubo ningún jugador que eventualmente tuviera una situación de contractura o de un calambre durante el partido. Y eso me parece que es el reflejo de un muy buen trabajo físico, porque
la forma en la que, no sé cuánto, por ahí se me olvidó buscar los datos en la mañana, cuántos kilómetros habrá recorrido Marcel Ruiz, que dio un partidazo, dio una liguilla excepcional, para mí fue el mejor del Toluca. No sé cuántos kilómetros habrá recorrido, cuántos habrá recorrido el mismo Nico. O sea, son situaciones que eventualmente te tienen que pasar factura en algún partido y no, los vi enteros, ¿eh? Los vi enteros. Solo hubo un momento en el que vi que como que Marcel decía, ah, caray, aquí algo me está fallando. Y hace bien Mohamed de no sacrificarlos. Entonces, me parece que Bruce está más comprometido y por eso digo que es el mejor turco posible, porque ha aprendido de muchos pasajes lamentables. Los vivió en Argentina, con el Celta de Vigo le Sí, fue muy estoy de mal, acuerdo. la forma en la que abandona Pumas fue detestable. O sea, pero luego este tipo que vemos hoy, la imagen seguramente la viste, en la que está viendo los penaltis El rosario en la boca. con el rosario en la boca como si fuera freno. O sea, pues es increíble, ¿no? O sea, me parece que está haciendo las cosas muy bien. Insisto, no dejamos de enumerar los pecaditos, no, no, pero a final de cuentas, pues recordemos que todos tienen esqueletos en el armario y algunos no se les conoce, algunos por poco importantes no se les menciona, pero aquí los hemos dicho de todos, esqueletos en el armario. ¿De quién me preguntas? De Hugo te los cuento, del Tuca te los cuento, del que tú me digas te los cuento todos aquí. Entonces, reconociendo lo que está pasando en la cancha me parece muy bien, Elizabeth Patiño. Bueno, ¿a ti no te parece que es la mejor versión del turco? Es que siempre, a ver, cuando lo veo en modo trabajar y serio, siempre te presentan una buena versión. Después tiene la otra cara de la moneda que todos la conocemos y Rafa no es venir y reprochar, ¿no? Es la forma en cómo se ha conducido el turco Mohamed en su carrera y al final Claro. creo que son más las buenas porque ves que claro, tiene un muy buen plantel, ¿no? No vamos a decir que hizo magia con nada porque el plantel lo tenía para llevarlo hoy a ser bicampeón del fútbol mexicano, pero cuando ves la forma y cómo llegaste y irte hasta una instancia de penales, las decisiones que toma. Imagínate a tu entrenador, tienes enfrente a Correa, tienes enfrente a Gorrearán, tienes enfrente a Nico Ibáñez, etcétera, un buen equipo, y de pronto todos los tuyos ya están pues con las Bueno, cicatrices recuerda de la batalla, ¿no? Ya sufriendo, ya cómo convalecientes, perdió ya no Paiva. podían. Y Paiva perdió de miedo cuando le tocó estar en la final. Paiva, la final Paiva de arrugó. Paiva fue cuando Pachuca le mete 8, ¿no? O sea, lo de Paiva fue Sí. lamentable. O Lo sea, de Paiva fue esa lamentable. final sí fue muy mala de parte de Toluca, pero de ahí llegó el turco y se recompone. Bueno, Rafa, ni Nacho pudo ahí, ¿eh? No, no era el mismo equipo, no tenía estas De hecho, bestias que al tiene que hoy. A golean por 8 Marcel, es a Nacho, no es a Paiva. porque recuerda que Marcel hace, no voy a decir Marcel, eso de Marcel me parece una payasada. Marcel anotó 10 goles, si mal no recuerdo, con Nacho Ambriz, 8, perdón, 8 y fue el mejor asistidor de este Toluca. O sea, lo hizo rendir también, pero lo que estamos viendo hoy de Marcel Ruiz, o sea, yo me pregunto, Javier Aguirre, ¿qué estará pensando?